Bueno, realmente a mí me gusta que la gente esté discutiendo sobre impuestos. El que se hable sobre impuestos siempre es bueno porque eso quiere decir que ocupa un lugar en la agenda del ciudadano y eso no nos desagrada. Ahora bien, no es nomás muy exacta o muy exacto el centro de la discusión específica sobre renta personal, ya que ese es un impuesto que si bien se va a discutir en la mesa técnica con mira a la reforma tributaria, todavía ni siquiera se empezó a hablar de renta personal. Lo que yo creo, respondiendo a tu consulta, es que esa información, u opinión en este caso, no es información, salió de algún documento que había sido recomendado por el FMI y considerado por el gobierno anterior en algún momento, y que si bien va a servir de insumo de discusión en la mesa de discusión, pero insisto, no se discutió aún, y la intención clara es cobrar más a los que ganan más. Y eso, o como salió la información, por lo menos parecería que se le quiere cobrar a los que ganan menos, así que no tiene mucho asidero y mucho rumbo. Entonces estuve haciendo algunas declaraciones en ese sentido, porque hay algunos errores de concepto en donde se considera al mínimo no imponible como rango no incidido, y son cuestiones diferentes realmente. Pero eso, insisto, es un poco extemporáneo discutir hoy, porque todo aquello va a salir de la mesa técnica de discusión que está conformada por el Ministerio de Hacienda propiamente, pero también el sector privado, representado por todas sus fuerzas vivas en cuanto a economía se refiere. Fabián, buen día. Pablo te saluda. Buenos días, Pablo. Gracias por tu participación. Esa mesa técnica en la que se va a analizar la reforma del sistema de pagos de impuestos en Paraguay tiene un calendario que creo que se extiende hasta marzo, y de ahí en marzo tendríamos que tener un documento propuesta, es decir, un proyecto de ley en donde se establezca la modernización de la matriz tributaria actual. Claro, lo que quería decir es que hay un proceso a seguir a la espera de que en marzo haya una suerte de consenso en términos de la propuesta final que se va a presentar al Parlamento, y que eso va a ser sometido de vuelta a un estudio en ambas instancias del Parlamento Nacional. Es decir, hay un proceso en el que van a salir muchas propuestas, pero el que se presenten propuestas no significa que esas propuestas se vayan a concretar tal cual y como se presentan, ¿no es cierto? Claro, eso es como primer punto de reflexión, Pablo. Y segundo, sobre este punto que digo, todavía no se habló del tema de renta personal, así que no se puede hablar de intención aún. La intención es hablar de renta personal y establecer las bases para un nuevo impuesto a la renta personal. Porque en el caso del impuesto a la renta personal, Fabián, y discúlpame si con esto te presiono un poco, digamos, pero hay una suerte de discusión técnica, y más que técnica, de justicia tributaria, en el sentido de: ¿seguimos con un impuesto a la renta personal que tiene un fin más de recaudación, o le damos un contenido también de redistribución? Es decir, sacarle más a los que más tienen y con eso hacer factible una suerte de política de redistribución del ingreso y la riqueza en Paraguay. ¿O seguimos usando como te había manifestado la vez pasada, el cierre, por así decirlo, en términos del pago de impuestos? Claro, Pablo, y te vuelvo a repetir, es una decisión, digamos, una visión que va a surgir de esa mesa técnica de discusión. Nosotros desde el fisco, digamos, entendemos que tenemos que ir a una siguiente etapa del impuesto a la renta personal. Cumplió su rol hasta ese momento, para lo cual el impuesto fue creado, y queremos darle, digamos, alguna tónica más a ese impuesto, y que sea a darle más atisbo de justicia al sistema tributario vía ese impuesto. Pero finalmente eso sí puede que sea una intención del fisco. Ahora, esto va a salir de esta mesa técnica de discusión y se va a convertir en casi un pacto social entre Estado y los que van a tener la disposición de la fuerza. Y Fabián, ¿ustedes están manejando de la manera correcta el hecho de que en la medida en que se van estudiando, presentando las propuestas, uniformando las propuestas, etcétera, tengan una política de comunicación para que todos podamos acceder de igual manera a lo que se está discutiendo o lo que se está planteando, etcétera,
para no entrar en un juego de yo no tuve acceso a esa información porque no me la proporcionaron. Es decir, hay en juego también una política de comunicación vinculada a esa política de comunicación con esta comisión técnica de estudio. Pablo, como te dije, cada sector va informando a su sector representado otra vez, ¿verdad? Pero sí, siempre es una política de puertas abiertas como fue desde el inicio de este gobierno, Pablo. Yo quiero recordar lo que hicimos con el impuesto a la renta personal, no a nivel de ley, pero sí a nivel de decreto, con amplia difusión también. Y quiero recordar el éxito de esa mesa técnica. Esta mesa técnica es una mesa parecida a esa, pero más ambiciosa. Esa primera mesa que hicimos fue para, digamos, solucionar el impasse que había con renta personal, y esta es una mesa técnica más ambiciosa que va por todo el sistema tributario. Pero debo reconocer que la clave de ustedes es la de el diálogo, el trabajo en conjunto, la búsqueda de una suerte de consenso. Básicamente esas son las reglas del juego para ustedes. Claro, Pablo, no, a ver, hablando de impuestos nunca vamos a tener un consenso total. Van a haber disensos, pero queremos que esos disensos sean constructivos. Lo que no queremos que haya es discordia, como si hubo en alguna oportunidad con renta personal. Entonces, con renta personal en específico, transformamos la discordia en disenso constructivo. Y con esto lo que estamos haciendo es una mesa con liderazgo participativo, y lo que se pretende es sacar un documento medianamente consensuado, y con los disensos que tengamos sean disensos constructivos sobre la premisa que el bienestar, digamos, general tiene que primar sobre el bienestar de los particulares.